Una valoración o titulación química es un método de análisis cuantitativo usado para determinar la concentración desconocida de un reactivo a partir de una solución con concentración conocida. Son métodos basados en el potencial de celdas electroquímicas, usado para la identificación y determinación del punto final de un análisis volumétrico. Es decir, los métodos potenciométricos miden la diferencia del potencial entre dos electrodos de una celda galvánica en condiciones de intensidad de corriente cero, con el objetivo de obtener la concentración de los analitos a partir de los potenciales de electrodo. Es un dispositivo por el cual se puede generar electricidad por medio de reacciones químicas o viceversa, producir una reacción química usando electricidad. Pueden ser de dos tipos, una galvánica y otra electrolítica. La galvánica permite generar corriente eléctrica usando una reacción de óxido-reducción o reacciones redox, como también se conocen, que ocurren de manera espontánea, es decir, la corriente eléctrica se está generando a partir de la reacción química. Por otro lado, la electrolítica permite generar reacciones de tipo redox usando energía eléctrica. Al contrario de la galvánica, se usa la energía eléctrica para producir la reacción y no es espontánea. Las celdas electroquímicas fueron elaboradas por Luigi Galvani y Alessandro Volta. Se usan para transferir electrones de una sustancia a otra. Es una medida de la diferencia de energía eléctrica entre los electrodos y se mide en voltios. Este potencial de celda siempre es la diferencia entre el potencial del cátodo y el potencial del ánodo, y está relacionado con las actividades de los reactivos y los productos en la celda. El día de hoy realizaremos una titulación potenciométrica de una solución de ácido clorhídrico. Para esto necesitaremos algunos materiales. Necesitaremos una bureta y un Erlenmeyer. Como reactivos necesitaremos hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y 12 indicadores, los cuales son anaranjado de metilo y fenolftaleína. También necesitaremos un equipo medidor del pH, que será el potenciómetro con un electrodo de vidrio. Debemos agregar a nuestro Erlenmeyer un aproximado de 20 mililitros de la solución ácida, en este caso será el ácido clorhídrico, y se completa con agua destilada hasta llegar a 50 mililitros. Además, a esta también tenemos que añadirle de 2 a 3 gotas del indicador. Como segundo paso, a la bureta debemos agregarle la solución básica, que en este caso usaremos el hidróxido de sodio. Como tercer paso, vamos a poner debajo de la bureta el Erlenmeyer y a este le introduciremos el electrodo de vidrio. Apenas se introduzca, se debe anotar la primera marcación, que es importantísima ya que este es el pH inicial de nuestra solución ácida. Como cuarto paso, se abre la llave de la bureta y se debe ir agregando de a 1 mililitro, y cada que se agregue ir anotando el pH que indica el potenciómetro. Como quinto paso, debemos poner mucha atención cuando la solución cambie de color a un rosa pálido. Este valor se debe anotar inmediatamente, ya que este es el punto de equivalencia de la solución. Y además también tenemos que anotar cuánta cantidad de solución básica hemos usado para determinar cuál es el punto de equivalencia en comparación con el volumen que hemos usado de la solución básica. Y finalmente debemos hacer la titulación por lo menos unas 5 veces más hasta que el color rosa sea completamente constante.
Y luego de esto ya debemos iniciar a hacer las curvas de valoración ácido-base. Con esto terminaríamos de hacer nuestra titulación. El punto de equivalencia es cuando la cantidad de la sustancia titulante agregada es estrictamente equivalente a la cantidad que se presenta en el analito. Es decir, esta reacciona exactamente con ella. Para determinar el punto de equivalencia se realizarán 3 gráficas. En la primera gráfica, el eje Y será el pH del analito y el eje X será el volumen del titulante. Estos valores se ubicarán en la gráfica de tal forma que el pH que ha tomado el analito respectivamente por el mililitro de titulante que se ha agregado a la muestra. Posteriormente se realizarán las 2 gráficas faltantes, las cuales se denominarán derivada 1 y derivada 2. Para obtener la derivada 1 realizaremos una diferencia de pH, o sea, restaremos el valor del segundo pH por el valor del primer valor del pH. Ahí tendríamos una derivada. Luego, restaríamos el valor del cuarto pH por el valor del tercer pH. Ahí tendríamos otra derivada. Y así sucesivamente. Estos valores se ubicarán en el eje Y. Para la diferencia del volumen, obtendremos el promedio de cada par. Y estos los graficaremos en el eje X. Para realizar la gráfica de la derivada 2 realizaremos el mismo procedimiento que en la gráfica anterior. Haremos una diferencia entre los valores de los pHs por par y los ubicaremos en el eje Y. Luego se realizará el promedio de los volúmenes y estos se ubicarán en el eje X. Para hallar el volumen de equivalencia haremos uso de la gráfica derivada 2. De esta gráfica tomaremos 2 puntos que se encuentren más cercanos antes y después del punto de equivalencia. El primer punto que se tomará se le nombrará D1 y B1 respectivamente a sus ejes, y el segundo punto D2 y B2 respectivamente. Por otra parte, haremos uso del volumen blanco, el cual hace referencia al volumen total de la muestra menos analito. Este volumen blanco lo que va a hacer es evitar que tengamos alguna interferencia o algún error en el momento del cálculo del volumen de equivalencia. La ecuación que utilizaremos para hallar el volumen de equivalencia es la siguiente: volumen 1 menos el volumen blanco más el volumen 2 menos el volumen 1. La diferencia de estos dos se va a multiplicar por el de 1 y este se va a dividir entre la diferencia del de 1 y el de 2, y allí tendremos el valor de equivalencia, reemplazando respectivamente los valores. Después de concluir con los cálculos y las gráficas, entonces se determina la concentración equivalente del analito que estábamos estudiando, y con esto terminamos la titulación potenciométrica explicada el día de hoy. Muchas gracias.